como el pastor Cristian Hidalgo no pudo traducir más al maestro, entonces me fue delegada la continuidad sobre la clase que se está llevando a cabo. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, sí le Señor. ¿Se escucha bien? Oh, Sí, mi pastor, ok, perfectamente. ok, entonces vamos a orar. Voy a pedir al pastor Alejandro que haga una oración para iniciar. Muchas gracias. Amén, mi pastor Andrés, buenos días. Padre, te amo, muchísimas gracias. En nombre de Cristo Jesús, pedimos delante de ti que seas tú el que abre, Señor, nuestro entendimiento, el que abre, Señor, en el nombre de Jesús, todo nuestro ser para creer cada día, Señor, y comprender la obra tuya, Señor, para conocer al Cristo de gloria, Señor, aquel que murió en la cruz, aquel que fue sepultado y resucitó al tercer día, Señor, de entre los muertos, y que pronto vendrá por su iglesia. Gracias, Padre, porque tú colocas esa gracia en cada uno, Señor, de los estudiantes, en cada uno de los padres, para poderle conocerle y entenderle a través de toda la escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 En la clase que estábamos viendo ahorita con el maestro anterior, nos dábamos cuenta acerca de la corriente del mensaje que venía del Antiguo Testamento, de aquellos discípulos que estuvieron allí proclamando el Evangelio y mostrando que la única solución era el Cordero. Vimos cómo de continuo ese derramamiento de sangre y ese sacrificio que anunciaba la venida de la única solución a todos los problemas, que es Cristo. Cómo todo esto empezó y cómo cada historia en la diferente dispensación de la Biblia tenía el contenido de solo Cristo. Cómo ellos se aferraron a este mensaje y nunca cambiaron nada. Entonces, una parte de la historia de la iglesia, pues también está basada en los hechos del Antiguo Testamento, pero toman cumplimiento en los hechos del Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento es la historia de lo que se habría de cumplir. El Antiguo Testamento es la obra maestra de lo que Dios estaba preparando para llevar a cabo la salvación de la humanidad. ¿Dónde toma lugar el acontecimiento más importante de la iglesia? ¿Y dónde realmente empieza el mensaje que la iglesia debería tener en ese futuro que vendría? Toma lugar allí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a estar leyendo algunas escrituras. Voy a pedirle por favor a la persona que está designada para leer, para que me colabore. Muchas gracias. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos del camino hacia el árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo, perdón. Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Cuál leíste? Enseguida Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Y con ellos los vistió. Ese era el mensaje que tenía que predicar la iglesia. El mensaje del sacrificio. El mensaje del derramamiento de sangre. También este mensaje le fue entregado a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 18. Era la única solución, el derramamiento de sangre. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. También
este derramamiento tuvo lugar allí en Génesis capítulo 37, perdón, Génesis capítulo 34. No, discúlpeme un momento, por favor. En Génesis capítulo 22, donde Dios habla a Abraham y le dice a Abraham que le ofrezca su único hijo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. También este derramamiento tuvo como cumplimiento en Juan capítulo 19, versículo 30. Leámoslo, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, el mensaje que la iglesia debía predicar era un mensaje muy claro, era un mensaje muy importante. Y Dios estuvo dando este mensaje para la iglesia para que se aferrara a ese mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Mateo capítulo 16, versículo 16. La confesión de Pedro. Sobre esta confesión es que la iglesia debe estar fundamentada. Leámoslo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la iglesia tenía que ser formada, no solamente con el mensaje, sino también con la intención. La intención debía ser una intención muy clara y definida. Ellos no podían tener sus propios motivos. Por eso Jesús, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 20, les dio una orden muy importante. Les dijo, aún no están preparados. Leamos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Les dio la orden y les dijo, ustedes todavía no vayan a decirle a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Porque la continuidad de la historia de la iglesia tenía que ser impartida de la manera correcta, no desde sus fundamentos personales ni motivos personales, porque eran personas que debían entregar un mensaje realmente claro y un contenido claro para las próximas generaciones. Así que la preparación que el Señor Jesucristo les dio fue una preparación que realmente sería transmitida de generación en generación hasta la eternidad. Y en Mateo capítulo 16, versículo 22, versículo 23, allí el Señor Jesucristo revela la motivación de la iglesia primitiva. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese momento, la iglesia primitiva se encontraba en la misma posición de Caín. ¿Cuál es la posición de Caín? La posición de Caín era que eran discípulos que estaban aferrados era a lo terrenal. Pero Cristo tuvo que cambiar su condición. ¿A qué condición? A la condición de Abel, que era un discípulo que realmente se aferraba solamente al sacrificio y al derramamiento de sangre. Era lo único que a Dios le agradaba. Como dice Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el 4, ahí está el prototipo de Caín y el prototipo de Abel. Veamos. Conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Dios con agrado a la ofrenda de Abel porque fue el sacrificio. Miró Dios con desagrado a la ofrenda de Caín porque no fue lo que Dios pidió. El entrenamiento que el Señor Jesucristo dio a la primera iglesia fue un entrenamiento de aferrarse solamente al pacto.
el entrenamiento que el Señor Jesucristo dio a los discípulos del primer siglo, a su iglesia, era el mismo entrenamiento que se tendría que ser traspasado. Es decir, que la historia de los discípulos se debe cumplir también en nuestra historia. Por eso fue la historia grabada y la historia marcada. ¿A qué se refiere esto? Fue la historia escrita que nosotros mismos debíamos seguir. ¿Por qué es importante la historia de la iglesia? Nos ayuda a mantenernos lejos de las herejías. Nos ayuda a mantenernos lejos de vivir como niños, llevados por cualquier tipo de viento de doctrina. Nos ayuda a enfocarnos realmente en qué es lo más importante, qué es lo único, qué es lo absoluto. Nos ayuda a ver qué es lo que no necesitamos y en qué sí nos debemos concentrar. Si ustedes miran la historia de la iglesia hoy en día, en nuestro siglo, en nuestro tiempo, pues realmente no se está aferrando a lo que hicieron los primeros discípulos. Ni siquiera se están aferrando continuamente a lo que hizo Jesucristo. Ni siquiera se están aferrando a la corriente que seguían los patriarcas del Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los salmos. Y no estoy hablando de aferrarme a sacrificar animales, no estoy hablando de aferrarnos al legalismo o al misticismo, estoy hablando de aferrarnos al mensaje, a la corriente que viene desde el principio. Solo la iglesia que conoce la verdadera historia de la iglesia de Cristo son aquellos que pueden continuar escribiendo la misma historia. Pero la iglesia que no conoce la historia de Cristo son aquellos que han cambiado la historia y escriben sus propias historias. Entonces, ¿por qué es importante conocer la historia desde el principio? ¿Por qué es importante conocer la dispensación en el tiempo y cómo el Señor estuvo hablando de los mismos mensajes del sacrificio, del pacto, del derramamiento de sangre a través del Cordero, a través de ese sacrificio? Es importante conocer esto para que nos demos cuenta que solo Cristo, como verdadero Rey, como verdadero profeta y como verdadero sacerdote, es la única solución. Cuando no tengo claridad de la historia de la iglesia, cambio el mensaje. Cuando no tengo claridad de la historia de la iglesia, cambio los hechos. Cuando no tengo claridad de la historia de la iglesia, cambio el método. Se levantan mensajes personales, métodos personales, estrategias personales, y se resultan haciendo una cantidad de cosas que nunca se vieron en el Antiguo Testamento, que nunca se vieron en la vida de Jesús y que nunca se vieron en el libro de los Hechos y en el desenlace de la historia de la iglesia primitiva. Muchos dicen, conocer la historia de la iglesia. Sí, bueno, los discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo y ellos estuvieron predicando el evangelio. No, la historia de la iglesia es uno de los temas más importantes que nosotros debemos tener claridad. Un pastor, una pastora, un hombre de Dios, un ministro, que no conoce la historia de la iglesia, está armando su propia historia o está viviendo de otras historias diferentes o está siguiendo las pisadas quizás de alguien que ni siquiera conoció la historia, sino que también conoció la historia de otro. ¿Te imaginas que hayamos vivido muchos años en el evangelio, en lo que creíamos que era el evangelio, en lo que pensábamos que estábamos haciendo correctamente, y resulta ser todo lo opuesto a lo que el Señor Jesucristo venía enseñando desde el Antiguo Testamento, a lo que Él vino a cumplir en el Nuevo Testamento y a lo que Él envió a sus discípulos a predicar el resto de la vida hasta lo último de la tierra? Por eso, cuando conocemos la historia, podemos quitar lo que no pertenece a Cristo. Cuando conocemos la historia concretamente,
y la corriente de la palabra y la obra maestra de Dios, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y cómo se cumplió en el Nuevo Testamento y cómo tuvo el desenlace después de que el Señor Jesucristo se fue al cielo, entonces todo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener lo incorrecto. Una iglesia que no conoce la historia concretamente de la iglesia primitiva es una iglesia que ha cambiado prácticamente todo. Porque ¿a qué se va a aferrar? A lo que los demás hacen. A lo que los demás hacen. Por eso nosotros, como ministros del Señor, debemos estar preparados. Y en lo primero que debemos estar fundamentándonos hoy, en esta semana, es empezar a conocer cómo fue que empezaron los primeros discípulos. ¿A qué era que ellos se dedicaban concretamente? ¿A qué era lo que se aferraban concretamente? ¿Qué era lo que hacían? La historia de la iglesia vino a la tierra a marcar las pisadas. Vino a la tierra a marcar el mensaje. Vino a la tierra a dejarnos un legado muy concreto, sin imperfecciones. Su diseño es perfecto, su mensaje es perfecto, su obra es perfecta. No necesita cambios, no necesita que se le añada, no necesita que se le quite. La historia de la iglesia se fundamenta en Cristo. Hay varias características de la iglesia primitiva. Los discípulos, cuando andaban con Jesús, tenían expectativas personales. Tenían expectativas como cuál de nosotros será el primero, quién ocupará el primer puesto, quién es el que va a liderar. También tenían expectativas de que Jesús los liberara del cautiverio en el cual ellos estaban bajo el imperio romano. Ellos esperaban a un Mesías que viniera y levantara armas para que los liberara. Porque el pueblo romano tenía allí prácticamente bajo esclavitud al pueblo de Dios. Pero cuando vieron al Señor Jesucristo, que vino a la tierra, pues realmente Él fue entregado y crucificado. Y la esperanza de sus discípulos en ese momento ahora era enterrada detrás de una piedra. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Ellos no podían imaginar ni podían calcular lo que estaba sucediendo. Estaban totalmente asombrados, porque ellos pensaban que Jesús los liberaría del imperio romano. Ellos pensaban que estarían trabajando en la política, que estarían dirigiendo el país. Quizás Judas estaba pensando en que él dirigiría todos los temas económicos. Quizás Pedro estaba pensando que él dirigiría todos los temas de guerra y de ejércitos. Y allí ellos batallaron cuando su Mesías, al cual estaban siguiendo, a Jesucristo, estaba enterrado detrás de una piedra. Pero lo más impactante para ellos fue cuando la historia empieza a cambiar delante de sus ojos y ven a Jesucristo resucitado. Esa tristeza que estaban experimentando por causa de la crucifixión y por causa de la sepultura, por causa de que pensaron que su esperanza había quedado enterrada, sus ojos mismos empezaron a cambiar cuando la historia empezó a cumplirse delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque todo lo que había dicho Jesucristo se estaba cumpliendo y ellos lo estaban pudiendo observar. Esa tristeza empezó a convertirse en la verdadera esperanza. Sus ojos fueron abiertos cuando el Señor Jesucristo se presentó delante de ellos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo para que recibieran la paz, para que estuvieran tranquilos. Y Jesús allí, antes de ascender al cielo, les promete que ellos no estarían solos. Pero les dio dos órdenes muy importantes para que a eso se dedicaran, a nada más. Por eso, si entendemos la historia de Jesucristo con sus discípulos y a qué se dedicaron y qué fue lo que les mandó a hacer, si entendemos la historia de Cristo con los patriarcas en el Antiguo Testamento,
a qué se dedicaban y a qué los mandó a hacer, vamos a poder concluir la misma historia de la Biblia, y la misma historia de la Biblia va a ser nuestra propia historia. A esto fue lo que el apóstol Pablo llamaba el evangelio de Cristo, es mi evangelio. Es decir, la historia de Cristo está grabada en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esas palabras? La historia continúa a través de mi vida y no la cambio. ¿De qué estaba preocupado Pablo? De que los primeros cristianos que se estaban levantando estaban cambiando toda la historia, estaban perdiendo el curso. Por eso mandó la carta a los Gálatas y les dijo: ustedes están cambiando la historia del verdadero evangelio. Ustedes se están aferrando a otras cosas que no son. Por eso también enseñó en el libro de los Efesios la importancia de los ministerios, la importancia del ministerio apostólico, profético, del evangelista, del pastor, del maestro. No son sus ministerios, son los ministerios que Cristo constituyó, con una sola razón y con un solo objetivo: de que la misma historia continúe, de que la misma historia siga su curso, de que no se prediquen con sus propias cosas, de que no cambien el mensaje, sino que solo se dediquen a la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, a predicar a Cristo, a enseñar a Cristo, a predicar a Cristo en las calles, a predicar a Cristo en todas partes y a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué esto no está tomando lugar hoy? Porque se ha dejado la historia. Las personas empezaron a predicar sus propios mensajes, empezaron a armar sus propias corrientes, a levantar sus propias historias, y tenemos muchos niños a nivel mundial que son llevados por el engaño de la estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error, porque estos niños no son formados, no conocen la historia, no conocen realmente qué fue lo que sucedió. Cualquier leche adulterada que les dan, por ahí se van y se la toman, y hasta dicen: qué rica es, wow, esta leche sí me gusta. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Dice también Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 10 para que ustedes se den cuenta lo peligroso que es cambiar la historia. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo no voy a cambiar la historia. Tengo muy claro el mensaje.
sé realmente lo que es la historia de Dios. La historia de Dios es la vida de Cristo en toda la Biblia. La historia de Dios es que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo, así como se hizo en toda la Biblia. Por eso, para nosotros entender la historia, tenemos que tener un estándar muy claro y definido. Nuestro estándar de fe. ¿Cuál debe ser? La palabra. La palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es tan importante que ha quedado grabada una vez y para siempre y nunca va a cambiar. Siempre va a permanecer, siempre va a ser única para todas las generaciones. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Repetir lo mismo que se ha venido haciendo de generación en generación. Por eso Isaías capítulo 40, versículo 8, dice que ella dura para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El que no conoce la historia de la iglesia está condenado a cambiarla. El que no conoce la historia de la iglesia está condenado a vivir su propia historia. El que no conoce la historia de la iglesia condena a miles de personas a que sean condenadas también por esa historia incorrecta. Por eso es importante que entendamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, versículo 18 y 19. No hay necesidad de cambiar las cosas. Si conocemos la historia, vamos a conocer realmente cuál no es la historia. Si conocemos la historia, vamos a ir realmente en el verdadero camino del Señor Jesucristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, lo que leemos en la Biblia o la teología que estudiamos no es solamente como para conocer los tiempos, las fechas, es para conocer la corriente, la corriente. La historia de la iglesia debe ser mi propia historia. Por eso es importante que nuestro estándar en la Biblia no sea nuestro estándar, no sea nuestro deseo, no sea lo mío propio, sino que el estándar en la Biblia debe ser Cristo solamente. Cristo solamente. ¿Cuál era la historia del Antiguo Testamento? Lucas capítulo 24, versículo 44. Ellos estaban aferrados a la verdadera historia. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aún Jesucristo les influenciaba constantemente para que ellos grabaran la historia y la escudriñaran de una manera bastante profunda para que no cambiaran nada. Juan capítulo 5, versículo 39, les habló de la importancia de estudiar. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo también les enseñó que si nos aferrábamos a la verdadera historia, podríamos convertirnos en un movimiento de vida para las demás personas, como lo dice Juan capítulo 20, versículo 31. Si hacemos lo que Él dice, de la manera que Él dice, y nos metemos en la corriente del Evangelio, pues muchos se salvarán. Juan 20, 31, leamos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, todo lo que hemos recibido desde el Antiguo Testamento es la historia que se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento habla de la promesa que Dios enviaría al Mesías, que es el Cristo. Esta historia toma lugar en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla cuál sería la única solución para la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente que por causa del pecado, el hombre y la mujer caen bajo condenación y muerte. Dios muestra que era lo único a lo cual debía dedicarse la iglesia, y era a la predicación del evangelio, era a convertirse en testigos de Cristo. ¿Qué les estaba diciendo allí en Génesis 3:15? El único que puede salvar a la humanidad es el Hijo de María, la simiente de la mujer. Va a ser el único que va a poder destruir la autoridad de Satanás. Satanás lo va a tratar de matar, pero solamente le va a herir la parte de atrás del pie, que es el calcañar. No va a poder hacer absolutamente nada más porque nadie puede matar a Dios. Dios mismo tenía que venir a la tierra y Dios mismo tenía que ofrecer el sacrificio. Él mismo tenía que entregar a su hijo y dar el derramamiento de sangre. Ya la historia se estaba escribiendo de la manera que se debía llevar a cabo. Ya la historia se estaba definiendo por la eternidad de la manera que nosotros debíamos predicarla, y por eso Dios mismo dio el sacrificio. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por eso en Isaías capítulo 7, versículo 14, Dios hablando a través de los profetas para que mostraran cuál sería el único verdadero profeta que abriría el camino para que las personas se salvaran, allí dio testimonio, y esas palabras fueron las que declararon. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. También esta historia tuvo cumplimiento. Lo que acabamos de hablar es que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de la promesa que enviaría. ¿Cuál era esa promesa? Jesús es el Cristo, la única solución a todos los problemas. Y en el Nuevo Testamento, Cristo allí vino según la promesa que estaba declarada en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era la mejor historia para la humanidad. Era el cumplimiento de la verdadera historia. La historia se estaba cumpliendo. ¿Quién era el cumplimiento de toda la historia, de toda la ley y los profetas? Cristo. ¿Quién era el cumplimiento de toda la sombra que había de venir? Cristo. ¿Quién era la representación y el autor de toda obra que se consumaría? Cristo. ¿Quién era el autor de toda la historia del Antiguo Testamento y de todos los tiempos de 4000 años de historia antes del Nuevo Testamento? Cristo. Era la mejor noticia para todos. Por eso Lucas capítulo 2, versículo 11 nos muestra quién era el que estaba naciendo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué dijo Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16? Tú eres la historia, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo? Tú eres aquel de que habían hablado en todo el Antiguo Testamento. Tú eres el que representas a los profetas.
tú eres el verdadero profeta, tú eres el verdadero rey, tú eres el verdadero sacerdote. Esa es la confesión que tiene que tener la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Veámoslo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué sigue ahí continuamente cuando Pedro se da cuenta que Jesús es el cumplimiento de toda la historia para la vida de las personas? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Le a ti te estaba daré la llave. diciendo, le estaba diciendo, bajo esta confesión que acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia. Inmediatamente que Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo, esta es la verdadera iglesia. Esta es la iglesia que no será movida por nada. Esta es la iglesia que tendrá el verdadero fundamento. ¿Cuál es ese verdadero fundamento? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué van a ir a predicar? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De quién van a ser testigos? Solamente del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 46. Allí les muestra algo muy importante. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, también les dio una gran noticia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Todo lo ha hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el que da testimonio es el camino, es la verdad y es la vida. El que da testimonio es el único que nos puede llevar al cielo. El que da testimonio nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. El que da testimonio es el único que puede realmente sacarnos de la mentira y guiarnos hacia la verdad. Por eso el propósito de la venida de Cristo es importante conocer. El propósito. Si no conocemos el propósito, vamos a andar en otros propósitos. Y vamos a predicar en el púlpito, el propósito de Cristo es este, el propósito de Cristo es este. Y van a salir cientos y cientos de propósitos, pero tenemos que tener el propósito de Cristo y su venida aquí a la tierra muy definido para que así mismo empecemos a conocer la historia del libro de los Hechos. En Juan capítulo 3, versículo 16, ahí está el gran propósito. Leámoslo, por favor. Juan 3:16, porque ya todos se lo saben, leámoslo, por favor. Pastor Jorge Velosa, ¿estás ahí? Amén, gloria a Dios. Lee, por favor, Juan 3:16. Amén. Gracias, pastor. Bendito el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito del Padre enviando a su Hijo a la tierra es que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También Juan capítulo 10, versículo 10, es parte del propósito. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, allí también es parte del propósito de la venida del Señor Jesucristo, a lo cual debemos aferrarnos para que las próximas generaciones también se aferren a la misma historia. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
El mundo dice que muchos caminos conducen a Dios, pero nosotros conocemos en la historia que el único camino a Dios es Jesucristo. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6, si no entendemos esto, vamos a ser discípulos que guiamos a las personas a salvarse por sus propias obras, a salvarse por liturgias que realmente no salvan a nadie, a salvarse con falsas filosofías, a salvarse con métodos humanos y con dogmas que realmente no representan la salvación. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6 nos muestra dónde se cumple y en qué se cumple la verdadera historia. Yo soy el camino y la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. La verdadera historia del Antiguo Testamento se halló cumplida solamente en uno de los momentos más importantes que cambiaría la historia de la humanidad. Juan capítulo 19, versículo 30. Allí se definió y se partió la historia en dos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y uno de los propósitos más poderosos es que a través de este cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento y que se hayan consumado todas las cosas, era llevarnos a Romanos capítulo 8, versículo 2, terminar con el pecado original por el cual había sido expulsado Adán y Eva del huerto del Edén, y que a través de esa culminación de ese pecado ahora pudiéramos tener una buena relación con Dios, vida eterna y morada celestial. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando esto toma cumplimiento en la vida de una persona, solo se concentra en la vida de Jesucristo, en la orden de Jesucristo, en el deseo de Dios y en llevar a cabo lo que el Señor le ha mandado a hacer. Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les mandó a hacer en el momento que les dio esa orden? ¿Qué fue lo que Él les encargó para siempre, desde nuestro primer día de ministerio hasta nuestro último día? Leámoslo. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿cómo se llevaría a cabo esta historia hasta lo último de la tierra? A través de los discípulos que Él escogió. ¿Cómo iniciaría la iglesia primitiva? Jesús les dejó marcado un camino y les dijo, todo lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer. Pero no lo van a hacer solamente aquí en Jerusalén, sino que también lo van a hacer en Judea. También lo van a hacer en Samaria. Y esto que les he enseñado, lo van a llevar hasta lo último de la tierra. No vayan a hacer absolutamente nada más. Lo que han visto de mí, esto mismo es lo que ustedes deben llevar a cabo. Por eso Mateo 28, 18 al 20 les enseñó que debían encontrar los discípulos y debían transmitirles el mismo mensaje que ellos aprendieron con él. Leámoslo, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Padre escribió la historia de que el Hijo vendría a la tierra en el Antiguo Testamento. El Hijo marcó la historia de lo que los discípulos debían dedicarse a hacer. Y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para que se cumpliera la historia que realmente debía cumplir la iglesia primitiva, en lo cual debían tener ese desenlace sin cambiar absolutamente nada. Entonces, cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, estamos hablando de personas que se aferraron
realmente. Personas que estaban enfocadas en lo real, en lo único, en lo verdadero. Ya no eran personas que se aferraban a lo innecesario, eran personas que se aferraban realmente a lo que Dios había mandado hacer. Esas personas que vieron resucitar al Señor Jesucristo, después vieron al Señor Jesucristo que se fue al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pero Jesús les enseñó que la única manera para que ellos pudieran compartir lo que Él les había enseñado y que pudieran hacer cosas mayores que las que Él había hecho, no diferentes, sino cosas mayores, era cuando recibieran el poder del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Leámoslo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya sobre vosotros Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Eran personas que ya eran totalmente diferentes. Habían tirado sus propias cosas, habían tirado sus propias motivaciones, habían arrancado el yo de su propia vida y lo único que tenían era solo reino, como dice Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Eran personas que tenían grabado el contenido correcto y todo lo que escribían era acerca del contenido correcto. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Solo hablaban de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eran personas que no sabían hablar nada más, no inventaban nada. Estaban tan aferrados a la verdadera historia de lo que Cristo les había mandado hacer, de la corriente del evangelio, que hasta trataban de amenazarlos y callarlos, diciéndoles, ya no prediquen más eso, ya no prediquen más eso, esa historia no la queremos escuchar. Hechos capítulo 4, versículo 20, se aferraban a la verdadera historia. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Concluyo la primera clase. Entonces, estar aferrados a la historia es abrir nuestros ojos realmente de la manera que el Señor Jesucristo quiere. Es salir de la mentira. Es hacer nuestro ministerio de la manera que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Y termino con esto. El que no se aferra a la verdadera historia está condenado a cambiarla. Así que la historia es muy importante para nuestra vida ministerial. Y hablar de la historia es conocer toda la vida de Cristo en toda la Biblia. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tomar 10 minuticos de descanso.